la espera, o sea, lo que es en sí. Ya está entrando un jabalí bueno, tenemos cámaras hoy en día. Con las cámaras, pues la verdad es que dan una ventaja terrible, que de hecho hasta pierde un poquito el encanto ese de la incertidumbre, saber qué te entra, pero bueno, está entrando un jabalí grande, toca ponerse. Aquí yo creo que uno de los mayores errores es que, claro, ves que entra un jabalí grande, lo que quieres es ponerte, o sea, pero a veces cazar menos es cazar más, ¿no? Al final hay que esperar a que las condiciones sean las adecuadas para que el día que te pongas sea el día que caces ese jabalí grande. Una vez que el jabalí grande te haya cogido el aire, o te haya visto, o le hayas espantado, o lo que sea, ya nada será igual. Al final ya sabe que hay una amenaza, ya sabe que hay algo ahí que huele mal, y ya nunca va a entrar igual de cómodo. Entonces es muy importante triunfar a la primera. Y para triunfar a la primera hay que esperar a que todo esté alineado. Que la luna o la no luna sea buena, que tú puedas ir ese día con tiempo, que esté entrando bien, que el viento esté franco y constante, que, no sé, todos esos factores que creas que pueden tirar al traste la espera, tenerlos controlados y cuando estén todos alineados, ir y hacer la espera. Y ese día, a cuchillo. Ese día hay que cazar el jabalí y no puedes tener un día que tengas prisa porque tengas un compromiso a la noche, ¿no? Y luego, vale, ya hemos tomado la decisión de ir a hacer el aguardo. Una de las cosas a tener en cuenta es siempre entrar al puesto por donde creamos que los jabalíes no vayan a entrar. Que una de las cosas, al final, hay que tener en cuenta que un perro de sangre, y lo vemos ahí con la Asociación de los Perros de Sangre Española, lo que son capaces de hacer los perros, ¿no? Al final, son capaces de encontrar un animal 24 horas más tarde. Entonces hay que tener en cuenta que un jabalí, si quiere oírnos nuestras pisadas o nuestro rastro, lo va a oler. O sea, nos podemos echar orina de lo que queráis, de mil ungüentos y mil trucos mágicos, pero si quiere olernos, nos va a oler. Entonces es muy importante intentar entrar al puesto por donde creamos más difícil que ese jabalí vaya a entrar. Por eso decía yo antes el tema de la campa. Pues oye, pues entramos con el viento bien para no airear donde pueden estar encamados o prevemos que van a estar encamados esos jabalís, entrar por una campa que va a ser más difícil que ese jabalí coja ese rastro, o sea, se asome a la campa para coger el rastro y ponernos sin esto. Y si el jabalí da el casual que sale a la campa para cogernos el rastro, pues estar preparados para poder tirarle en esa campa antes de que nos coja el rastro. Yo incluso en algún puesto que tenía que el jabalí, por cómo entraba, era muy difícil prever por dónde nos iban a entrar, porque entraban por abajo y por arriba, solía entrar por el río, que al final el rastro en el río se va con botas de goma, y subirme directamente de un riachuelo al árbol. El tema de los cubreolores, pues yo la verdad es que no me vuelvo loco, porque creo que, lo que digo, si el jabalí nos quiere oler, nos va a oler. Pero lo que tampoco hay que hacer es tonterías, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con lo de la ropa, mantenerla aparte. Yo a veces la guardo pues, con alguna rama de pino o lo que sea, pues, pero yo creo que es más psicológico que lo que cambia el olor. No echarte colonia, no fumar en el coche. Al final el olor del tabaco se pega eso a la ropa de un amigo o lo que sea. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Y a mí me gustan también más las botas de goma para hacer esperas que las botas de cuero, porque la goma coge menos olor que el cuero. Bueno, entonces ya hemos subido, nos subimos al árbol con tiempo, como decíamos, una hora antes de que eche el comedero, un par de horas antes de que se eche la tarde, para que cuando ya empiece a ser la hora buena ya estés tranquilo, todo el arco esté en su sitio, todo preparado. Es importante que cuando nos subamos hay que medir bien todo, o sea, hay que tener una situación de las opciones y analizar bien la situación para anticiparnos a los movimientos y estar preparado. A esto me refiero, medir todas las líneas de tiros que tengamos, haber preparado bien el puesto para que esas líneas de tiro estén preparadas y no haya ramas de por medio, porque al final una rama pequeña que parece que no pasa nada porque esté ahí, luego cuando das la luz, esa rama de repente brilla y te ciega todo y no ves el jabalí. Entonces, haberle dedicado el tiempo suficiente al puesto para decir, mira, pues tengo ahí el comedero, ahí estoy preparado, está a 12 metros o a 15. Allí tengo un claro por la que puede pasar el jabalí, que está a 20. Ahí tengo una campa que va a estar entre 25 y 35. Y tenéis ese esquema muy mental y muy preparado para anticiparnos a los movimientos. Sobre el tema de que una vez que estamos puestos, de dejar que cumpla el jabalí o no. Yo, si veo que está todo muy tranquilo, dejo que cumpla y dejo que coma un poco y se relaje. Pero a nada que vea yo que o el aire no está tan fijo como parecía, o el jabalí
viene con muy recelado, o veo que el jabalí viene con poco interés, porque hay muchas veces que ves el jabalí que viene, pica 2 granos y para cuando te quieres poner listo, se te ha ido, ¿no? Entonces, si yo veo una oportunidad clara, la verdad es que yo la suelo tirar. Pero también, si igual no tienes demasiada experiencia, es mejor que entre el jabalí, se relaje, te relajes tú mismo y no precipites las cosas porque al final, oye, pues te da tiempo a sentarte, a esperar a que tenga el ángulo perfecto, a no precipitarte, etcétera, ¿no? Lo que sí que es clave, más que si está comiendo o no, o está fuera, o está con una hembra o lo que sea, es esperar a que el jabalí tenga el ángulo adecuado. Al final muchas veces nos ponemos nerviosos y según entra el jabalí, pues le tiras medio de frente o le tiras medio que no estaba cruzado del todo o cruzado del todo o en la baña. No hay que tirar los jabalíes cuando se están bañando, porque al final el jabalí cuando está tumbado, los vitales ya se pone aquello en una cosa complicada, un ángulo raro que es muy difícil y los jabalíes son animales muy duros. Es probablemente el animal más duro que hay en España y si no le pegamos bien es un animal que va a seguir corriendo hasta que se muera. Entonces, aunque se vaya a morir, es muy importante que muera en una distancia corta, porque claro, son animales que van, no es como un corzo, un venado, una cabra, que en cuanto les pegas, pues corren 100 metros, 150, buscan su encame, se tumban y se tranquilizan. El jabalí va a ir a saco hasta que se muera, ¿no? Entonces, hay que esperar al ángulo. Y el ángulo cruzado, perfecto, pero yo más que cruzado me gusta que sea de atrás adelante. Al final, cuando tienes un jabalí cruzado, a nada que se te vaya el tiro un poco alto, un poco bajo, si entras, tocas, no sé, el hígado, al otro lado solo tocas el hígado. Si tocas un poco tripa, al otro lado tocas un poco tripa. Entonces, yo creo que el jabalí es mejor de atrás adelante para que le entre la flecha por el costillar y coja los pulmones, pero siempre una dirección de que entre un poco por detrás y acabe adelante, ¿no? Y para saber dónde apuntar en esos casos, es muy importante, más que pensar dónde apuntar en la entrada, dónde va a salir esa flecha, por dónde va a salir, por qué. Entonces, cuando miremos, vamos a apuntar, vale, esa flecha va a salir por el codillo opuesto, pues voy a apuntar al codillo opuesto, y eso que nos sirva como referencia, ¿no? Una de las cosas que es muy importante es que conozcamos bien la anatomía del jabalí. El jabalí tiene una estructura muy particular, ¿no? Porque la columna baja, coge la base del cuello y baja mucho. Y hay una zona por encima de la columna que es el omóplato, la paleta, el cuello, toda esta masa muscular que tiene aquí, que no tiene nada vital. Entonces es muy importante que tengamos esa figura en nuestra cabeza para que a la hora de disparar entrenemos a disparar a la anatomía tan particular del jabalí, ¿no? Porque al final tú, si lo comparas con un cérvido, tú coges la imagen de un cérvido, la divides en tercios y los vitales estarían, como por así decirlo, en el primer tercio del cuerpo del animal. El jabalí, en cambio, como tiene tanta cabeza y tanto cuello, realmente los vitales están prácticamente en la mitad del cuerpo de ese jabalí, ¿no? Entonces, cuando estás tirando, sobre todo muchas veces que el jabalí, la luminosidad es muy mala y no ves muy bien las formas, estás tirando a un bulto, unas sombras, algo muy oscuro. Entonces es muy importante que interioricemos esa localización de dónde hay que disparar para no cometer errores en el campo, ¿no? Entonces hay que tirar de la pierna hacia atrás y por debajo para intentar irnos fuera de la paleta, irnos todos los tiros por debajo de la columna y no tocar esa tierra de nadie, que al final le daríamos al jabalí, tocaríamos solo carne y el 90% de los jabalíes se fallan por darles ahí. Realmente el jabalí ni muere ni nada porque no tocamos ninguna parte vital, ¿no? Entonces, algo que tengáis muy en cuenta. La secuencia de tiro, que me habéis preguntado mucho cómo hacer con la linterna, la no linterna, la noche, que si el jabalí entra, etcétera, ¿no? Yo no soy partidario de no tirar con linterna. Es importante también que tengáis autorización para usar la linterna, que no en todas las comunidades está permitido. Yo siempre tiro con linterna por eso, porque al final la noche te confunde y lo que parece que está más, que ves el jabalí con la luna y que lo ves fenomenal, no lo ves tan bien. Y cuando añades el pip, el pin y no sé qué, al final solo ves una sombra y he fallado muchos jabalís por miedo a darles la luz. Entonces es importante, si puedes y es legal, siempre usar linterna. ¿Qué tipo de luz? Al final
no es que yo suelo usar la roja y no es porque el jabalí vea menos la roja que la verde o que el azul. Es un poco más la velocidad a la que se adapta tu ojo a esa luz para poder efectuar ese disparo lo más rápido posible, ¿no? Entonces, la roja yo es lo que noto que el ojo se me adapta más, se me quema menos la visión y puedo tirar más rápido. El tema de la secuencia. Pues yo normalmente suelo abrir el arco y no abro el arco en un ángulo, ¿no? Abro el arco con los ojos cerrados sin importarme mucho qué está pasando, anclo, toco la nariz y un poco hago esa estructura de la forma de cómo tirar el arco como lo hago en casa, ¿no? Y una vez que he hecho así, ya me empiezo a reinclinar, pero todo en uno. Es muy importante que no hagamos así, porque al final ahí vamos a estar cambiando la triangulación, la posición de la cara, el pip, y ya a nada que cambiemos, hagamos cambios en nuestra alineación del arco, nuestra forma de tiro va a cambiar totalmente. Entonces es importante abrir, llegamos atrás, el anclaje, tenerlos sólidos, saber muy bien cómo anclar, qué hay que sentir, toco ahí con la nariz, localizo el pip, el visor, e intento alinear las dos miras, y entonces me inclino, pero me inclino todo el cuerpo, ¿no? Para seguir manteniendo esa forma de T. Y una vez que me inclino, compruebo con los dos ojos abiertos que el jabalí está en la posición adecuada, y si ya no veo bien si está el jabalí en la posición adecuada o no, lo que normalmente suelo hacer es un flash con la linterna. Y ese flash lo que me va a permitir es darme una visión de qué está pasando, ¿no? Entonces le tengo aquí el pulsador en la muñeca del arco, aquí en la mano, toco un flash y pum, y digo, vale, el jabalí está exactamente ahí. Entonces alineo, empiezo a apuntar ahí, pum, le doy otro segundo flash y ya ahí casi que apunto al jabalí lo más preciso que pueda, ¿no? Y ya la tercera vez, si el jabalí no se ha movido, ya ahí sí que mantengo encendida la luz 2 segundos para que me dé el tiempo suficiente para tirar. Pero sí que es verdad que cuando, al final, dependiendo de cómo estén acostumbrados a la luz, muchas veces aguantan 1, 2, 3 segundos, no se molestan, o muchas veces enseguida se van, ¿no? Pero un poco un flash, y si el jabalí está un poco de atrás adelante y estamos en un árbol, que al final si estás en un suelo, el fogonazo el jabalí lo presenta a la misma altura de luz, entonces son mucho más sensibles a la luz que si estás en un árbol. Y si el jabalí está un poco de atrás adelante, pues tampoco ve el focazo de luz tan directo, ¿no? Entonces, dando esos fogonazos, lo que te permite es un poco estar ya apuntando para dar esa luz un poco más larga de 1 o 2 segundos. Si das el fogonazo de primeras, pues al final, entre que se adapta, alineas el pip, buscas el jabalí, buscas el codillo, pues al final te van a ir 3 o 4 segundos. Entonces yo prefiero un flash, acercar, otro flash, corregir, y ya un flash de 1 segundo antes de tirar. Yo normalmente en las esperas tiro sentado. O sea, al final te da más seguridad en un árbol, sobre todo. Yo creo que a mí me da más seguridad estar sentado y tirar sentado que estar de pie, que al final te mueves más, es de noche, no te ves los pies, te empiezas a rayar, que no ves bien el suelo, y te da bastante más inseguridad que si estás sentado. Y es muy importante que cuando pongamos el puesto tengamos en cuenta si vamos a tirar sentados o no, para que pongamos ese puesto totalmente en perpendicular al comedero, para que cuando abramos estemos en posición, porque si lo ponemos de frente, cuando entre el jabalí, de frente no podemos tirar. Entonces orientar bien el tree stand para dónde vamos a creer que vamos a tener que realizar ese disparo. Luego, una vez que tiremos, clave escuchar, pero hay que escuchar 5 minutos, callarte y escuchar, porque las pistas que te puede dar esos 2 o 3 minutos son brutales. O sea, al final puedes oír una rama rota que te puede orientar por dónde esto, un gruñido del jabalí, te da muchísima información. Entonces, tener paciencia y esperar. Y al cabo de un rato, si hemos tirado, esperar bajar al puesto, intentar ver la flecha, intentar entender qué tal ha sido el disparo o qué no, y ante la duda, esperar al día siguiente. Si no hay más remedio, con perro. Pero rastrear de noche solo los jabalís, aparte de peligroso, es muy fácil que acabemos moviendo al animal, o que pisemos las pistas, rompamos el rastro y al día siguiente se haga incluso más complicado. Hombre, hay ocasiones que le ves que le has pegado, le oyes caer y está todo muy evidente, pero aún así, a mí me ha pasado de todo. He tirado muchos jabalís y
Y me han pasado muchas cosas muy raras y jabalíes que decía, bueno, eso está muerto a los 50 metros, desaparecido para siempre. Entonces, paciencia y paciencia. Sí, yo estoy usando unas linternas ahora que se llama, la marca comercial es Sniper Hawk, pero puede haber muchas, y tengo un adaptador que lo pongo en el estabilizador. La idea es que la linterna me quede lo más cerca posible de la flecha, o por encima de la flecha o por debajo, pero no muy pegada al estabilizador, porque muchas veces, sobre todo si cazas desde puesto de suelo o desde blind, cuando abres la flecha sí que pasa, pero el linternazo se te pega todo en el blind o en las ramas que tengas delante y eso te ciega y no ves nada. Entonces es muy importante asegurarnos que cuando demos esa luz va a estar libre su campo para iluminar donde vamos a tirar. Y luego la ventaja que tienen estas linternas, que aparte de tener un pulsador, el pulsador que tiene dos botones, que tiene un botón de 50% de la intensidad y un botón del 100%. Entonces, puedes empezar probando o centrar el jabalí con el 50% y ver si esa cantidad de luz es suficiente, y si es suficiente pues tiras con el 50%, pero si ves que necesitas más luz porque la noche, por lo que sea, tienes la opción de darle al segundo botón, que están los dos juntos, y darles al 100% para dar un fogonazo más fuerte. Y eso lo pongo al final con un velcro, todo es desmontable, y lo pongo con un velcro que va por delante del arco, y iría aquí para apretar con el índice. El tema de poner luces en comederos fijas, que cuando entra el jabalí se acostumbran y tal. No lo sé en todas las comunidades, pero en la mayoría creo que es ilegal. Al final, la fuente lumínica, por lo menos en Castilla y León, solo se puede usar en el momento del disparo. No la puedes usar en el comedero ni en elementos externos. Tiene que estar contigo y solo usarla para el momento del disparo. Entonces, eso me parece estupendo y tiene un pintón increíble ese concepto, pero asegurar que es legal en vuestra comunidad. Hay muchos visores y lo que es importante es que esa iluminación del pin sea solo al pin en concreto, que no iluminemos toda la campana porque nos va a quitar mogollón de luminosidad. Y hay linternitas de estas para encender los pines que son regulables en intensidad. Entonces, que podamos encender ese pin con el que vamos a usar lo justo y necesario para ver el pin sin que nos ciegue, porque toda cosa lumínica que tengamos entre nosotros y el jabalí nos va a quitar y restar mogollón de visibilidad. Aprovechar a bajarnos cuando no haya otros jabalís, porque al final si está entrando un jabalí, si nos bajamos metiendo ruido, dando golpes, que si el mosquetón, etcétera, podemos espantar a un jabalí que esté entrando, podemos espantar la piara que teníamos debajo. Entonces hay que quitarse el puesto con aún mucha mayor cautela que como nos ponemos en el puesto.